venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Licenciada Valiente, cada vez digo bienvenida y gracias, pero es la verdad, nos sentimos complacidos con tu presencia y agradecidos. Pues para mí también es un gusto y estoy agradecida de estar aquí contigo el día de hoy y hacer este programa. Bueno, entonces el sentimiento es de todos igual aquí en la radio. El tema a tratar este día es aprender a descansar. Recuerda, la mente, las emociones, el cerebro, el alma son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos. Fabiola, por favor. Pues mira, vamos a empezar el programa de hoy haciéndonos una pregunta, ya que vamos a hablar sobre cómo aprender a descansar, si hay realmente formas de lograr un estado de descansado en nosotros. Y por eso quiero empezar haciéndonos esta pregunta, fíjate, ¿de qué necesitamos descansar? Creo que todos necesitamos hacer pausa en nuestra vida y preguntarnos esto, ¿de qué necesito descansar? ¿Y cuál sería para mí la forma ideal de obtener ese descanso? Y me imagino que como la mayoría de todos nosotros empezamos a pensar en lugares paradisíacos, empezamos a pensar en viajes, en estar en otros lugares, en visitar otros lugares. Y a veces esto no siempre es posible. En un pueblo en España, por ejemplo. Es lo que se nos viene a la mente, fíjate, cuando pensamos en esto, ¿de qué necesito descansar? ¿Y cuál sería para mí la forma ideal de hacerlo? Casi todos pensamos en un viaje, en salir fuera, en conocer algo diferente. Sin embargo, fíjate, la clave del descanso está en la mente, está realmente en los pensamientos. Fíjate que el pensamiento es algo tan poderoso y a la vez tan real. Los estudios de la neuropsicología en estos últimos años descubren, fíjate, que los pensamientos son básicamente impulsos nerviosos, químicos que suceden dentro de las neuronas. El pensamiento realmente tiene una existencia material y es que dentro de la neurona, cuando tú tienes un pensamiento, se activa como un circuito eléctrico, ¿verdad? Hay una activación neuronal y química. Cada neurona, fíjate, entonces contiene pensamientos. Son el substrato físico, ¿verdad? Las neuronas son el substrato físico de los pensamientos. Y a la vez, cada neurona es como un árbol con ramas. La neurona tiene su cuerpo, ¿verdad? El axón, su núcleo, y las dendritas son estas ramas que forman realmente, tú lo ves, y es como un arbolito. Y entonces los pensamientos están contenidos en las dendritas, en las ramas de las neuronas. Ahí están tanto los pensamientos positivos como los negativos. Y fíjate, estas ramificaciones, ¿verdad?, que se forman en las neuronas, hace que entre ellas se comuniquen, crezcan y se fortalezcan, haciendo entre ellas redes de memorias, de trabajo. ¡Qué impresionante! Así es. Es la estructura del cerebro. Fíjate, en nuestro cerebro entonces hay como pequeños bosques de árboles donde se comunican entre sí estos árboles. Y esas conexiones están siempre vivas, están siempre creciendo, están siempre avanzando, tanto de una forma como de otra, ¿verdad? Vamos a ver luego los pensamientos positivos y negativos, cómo mueven esto. Pero la realidad entonces es que en cada una de nuestras memorias que están en nuestro cerebro, además, ¿verdad?, de que están aquí formadas como redes en árboles que se comunican entre ellos, cada uno de estos pensamientos tiene una emoción, un sentimiento que le corresponde a cada pensamiento. Es decir, que esa acción química que se produce en la neurona genera a su vez una emoción. O sea, no van al mismo tiempo.
sino que el pensamiento genera el sentimiento. Así es, así es. Y entonces, como cada una de estas memorias, ¿verdad? Y estas emociones guardadas en estas memorias de pensamientos se graban en el cerebro, tienen a su vez una fotocopia de ellas en las células del cuerpo. Nuestras células del cuerpo, en nuestro cuerpo hay neuronas, y en algunas zonas del cuerpo más que en otras. Entonces, cada vez que tú estás activando un pensamiento con una emoción, se está produciendo una réplica en tu cuerpo, que está guardando una copia de lo que está sucediendo en las neuronas de tu cerebro. Es lo que los psicólogos dicen, estamos somatizando. Así es, así es. Así que fíjate, como quedan almacenadas en estas memorias en nuestro cerebro, quedan almacenadas en el cuerpo. Ahí se produce lo que tú has dicho. Ahora, cuando las emociones son buenas, son saludables, este almacenamiento es saludable. Porque cuando hablamos muchas veces de somatización, estamos hablando de las somatizaciones de emociones negativas, ¿verdad? Que enferman el cuerpo. Pero las emociones positivas también están grabándose en el cuerpo, pero están generando un efecto diferente. Estas lo están alimentando en el buen sentir de la palabra. Así es, así es. ¿Por qué? Fíjate, porque si nuestros pensamientos son saludables, cuando estos son saludables, positivos, las emociones y la liberación de sustancias químicas que éstas producen en el cuerpo son saludables. En cambio, cuando los pensamientos son tóxicos, son negativos, son enfermizos, las sustancias del cerebro son un tóxicas. Poderoso veneno, así es. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto está sucediendo constantemente. Y necesitamos saberlo para tener cuidado de esto, para tener cuidado de qué pensamos, qué alimentamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamientos vamos a alimentar? Porque cuando tú vas donde un médico, por mal funcionamiento en tu aparato respiratorio, en tu aparato digestivo, en tu aparato circulatorio, te dan medicinas para mejorar estos movimientos, este funcionamiento, digámoslo, ¿verdad? Así es. Pero nadie habla de cómo está funcionando tu mente. Y es la que está mandando los mensajes a todo tu sistema. Así es, ese es el centro de mando, ¿verdad? La torre de control, donde se toman las decisiones de todo lo que va a pasar en el resto de tu organismo. Así que fíjate, si estos pensamientos son tóxicos y disparan estas emociones negativas, estas son las emociones de la ansiedad, de la tristeza, de la preocupación, y podemos decir entonces que los pensamientos tóxicos son los principales responsables del estrés, porque son los que están generando estas emociones que son las que producen el estrés. Tengo entendido que en los pensamientos y sentimientos positivos se generan las endorfinas, las dopaminas, que son las que alimentan en los sistemas nerviosos cuando hay depresión. Los alimentan en el buen sentido. Es lo que llevan los antidepresivos, ¿no? Sí. Endorfinas, dopaminas. Serotonina, el aumento de la serotonina. Sí, nosotros cada vez que tenemos un pensamiento o activamos un pensamiento que está en esas memorias, ¿verdad?, de trabajo de las neuronas, inmediatamente ese pensamiento, fíjate, existe porque hay una reacción eléctrica, una reacción química en esas neuronas. Y aquí se activan neurotransmisores, ¿verdad? Ahora, siempre vamos a estar activando sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas, que van a viajar del cerebro al resto del cuerpo y del cuerpo regresan al cerebro. Y son los mismos conductos, los mismos canales cuando el pensamiento es saludable que cuando el pensamiento es negativo. Es decir, que nosotros estamos generando una u otra cosa. No somos víctimas, no somos seres incapaces de controlar lo que está en nuestras mentes y en nuestro cerebro.
No vivimos a expensas de lo que ahí suceda y yo solamente soy alguien que reacciona a ellos, ¿verdad? No somos seres reactivos, somos seres activos y ejecutores. Yo estaba escuchando una conferencia en la televisión y estaba esta señora explicando que los seres humanos tendemos más a pensar negativamente que positivamente. ¿Es esto cierto? Es cierto, fíjate, pero contrariamente a lo que se creía hace unos años, que esto sucedía como una tendencia natural inevitable y que nosotros solo reaccionábamos a eso. A diferencia de esa creencia o de esa forma de pensar, ahora sabemos que si bien mi tendencia humana tiende a seleccionar a través de mis sentidos, seleccionamos más la información negativa que la positiva de todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos, y que entonces generamos redes de trabajo en las neuronas donde predominan, lastimosamente, redes de trabajo de pensamientos tóxicos, negativos. Pero descubrimos que tenemos capacidad para cambiar esto. Fabiola, ¿podemos controlar estos pensamientos o debemos sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos? O sea, ¿podemos usar el control o debemos de usar la sustitución? Así es, ambas cosas. Fíjate, se produce entonces una instalación de pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad de instalar pensamientos tanto positivos como negativos. Uh-huh. Y el hecho de que instalamos más pensamientos negativos se debe a cuestiones de actitudes del ser humano. Porque observamos, fíjate, que hay personas optimistas. Son optimistas por naturaleza o son optimistas porque han aprendido a hacerlo. Entonces, este tipo de personas que son admiradas y a los demás nos gusta estar con personas así, ellos trabajan más sus redes neuronales, activando más pensamientos positivos. Entonces sus redes de trabajo de memoria neuronal tienen este recurso en mayor medida que una persona que no es optimista y que tampoco ha aprendido a hacerlo. Entonces, si el optimista puede hacerlo, quiere decir que todos podemos hacerlo. Pero nos hemos dejado llevar por la creencia de que somos como más reactivos, ¿verdad? Como que no tenemos mucha capacidad de control y solo reaccionamos a lo que sucede en nuestra mente, de lo cual tenemos poca capacidad de controlar. Y eso no es verdad. Fíjate, nosotros podemos cambiar estos pensamientos. Y está demostrado, fíjate, en imágenes que ven el cerebro trabajando, está demostrado que en la medida en la que nosotros cambiamos nuestro pensamiento, algunas dendritas de estas neuronas, de estas ramas de neuronas, desaparecen, como si fueran cortadas y dan lugar a otras nuevas. La fuerza de las conexiones entre las neuronas cambia y a su vez cambian las redes de trabajo entre las neuronas. Fíjate, la ilustración clara es como un bosque que yo puedo talar, puedo hacer cambios en esas ramas, ¿verdad? Y empiezan entonces a crecer y a hacer nuevas conexiones con otras ramas. Impresionantísimo. Uh-huh. Y bellísimo. Claro, son bellísimo. Exacto, cosas impresionantes, ¿verdad? De nuestro cerebro, de cómo ha sido creado el cerebro. O sea que podemos martirizarnos con pensamientos negativos porque no sabemos el funcionamiento científico del cerebro. Claro, entonces creemos ser víctimas de estos pensamientos y que una vez que están ahí, tenemos que darles rienda suelta, porque es como si funcionaran autónomamente, ¿verdad? Tendemos a pensar así. Ahí están, no puedo hacer nada contra ellos, ellos me dominan. Uh-huh. ¿Sí? Fabiola, quiero hacerte una pregunta. En el cambio de los pensamientos,
¿Qué tan importante es lo que hablamos? Porque al hablar, nuestro sentido auditivo graba también. Así es. Por ejemplo, si nosotros vamos a una reunión, a mí me preocupa mucho si se habla de política, si se habla de situación mundial, si conversamos sobre situaciones financieras, todo mundo está hablando negativamente. Uh-huh. Estamos escuchándolo y lo estamos grabando. Sí. ¿Cómo reproduce esto nuestro cerebro y qué tan importante es para estas neuronas lo que escucharon? Claro, las estamos programando, ¿verdad? Cuando tú escuchas algo y tú le das ese mensaje a tu cerebro, uh-huh. Si tú dejas que eso llegue a tus neuronas, tú las estás programando de forma tóxica, ¿verdad? Uh-huh. Estás permitiendo que una programación tóxica invada tus redes de trabajo neuronal, y esto es lo que tú vas a guardar en tus recuerdos. Es fundamental, fíjate, lo que nos decimos a nosotros mismos, ya sea la palabra dicha abiertamente, claramente, audible, bien aquel pensamiento, ¿verdad?, que está dentro de forma subvocal, cuando yo me repito algo solo para mí, no es audible, pero tanto si lo haces de una forma como de otra, uh-huh. Está tu cerebro siendo programado. Fíjate, esa es la increíble capacidad del cerebro, que el cerebro entonces puede cambiar, puede reconectarse y puede crecer. Pero el cerebro también puede hacer que estas redes de pensamientos tóxicos sigan extendiéndose, sigan fortaleciéndose y creciendo entre ellas también. Como cuando un bosque se mira todo enmarañado por ramas y no deja pasar la luz. Ramas secas de aquellos bosques tétricos, fúnebres. Así es. Uh-huh. Y tú estás permitiendo que ese tipo de bosque avance en tu cerebro y sea lo que está instalado en él. O tú haces que se empiece a instalar un bosque frondoso, verde, con ramas hermosas que se conectan entre ellos y crecen juntos. Fíjate que en el mundo de lo espiritual, esto es lo que se llama renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Y los que conocemos la palabra de Dios, sabemos esto. Y muchas veces lo hemos leído y no entendemos la profundidad de esto. Pero podemos entonces renovar nuestra mente y renovar nuestro entendimiento de nosotros mismos, de la vida, de nuestras relaciones con los demás. Yo hago algo muy sencillo, lo vas a escuchar como algo muy sencillo, pero cuando yo empiezo a tener un pensamiento negativo, canto. Uh-huh. Yo canto. Estás sustituyéndolo, así es. Uh-huh. Estás grabando una nueva huella química a nivel neuronal. Fíjate, se está grabando una nueva huella químicamente, eléctricamente, y entonces lo que está sucediendo es que esa neurona, ese arbolito que estaba quizá más seco, uh-huh. Sus ramas empiezan a desaparecer para dar lugar a ramas más frondosas, más reverdecidas, más sanas, más vivas. Y lo que tú estás diciendo sobre el mundo espiritual, mucha gente no cree en el mundo espiritual, pero cuando uno experimenta el mundo espiritual sabe que existe. Y el mundo emocional con el espiritual están entrelazados. Así es. Están entrelazados. Uh-huh. Cuando tú fortaleces tus emociones, te fortaleces espiritualmente y viceversa. Claro, uh-huh. Es un intercambio, ¿verdad? Intercambio. Inevitable, aunque no nos demos cuenta que está sucediendo. Quiere decir entonces que podemos intervenir en nuestro cerebro para crear un efecto reparador físico y real. Sí, Fabiola, porque también tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alimentación, lo que ingerimos, nuestra alimentación y nuestros medicamentos, porque estos químicos que llevan los alimentos y las medicinas van por la sangre a nuestro cerebro y creo que pueden cambiar muchas veces el funcionamiento de las neuronas. ¿Es así? Claro, porque fíjate, cuando hablamos de los pensamientos negativos, ¿verdad? O pensamientos tóxicos, liberamos hormonas. Uh-huh. Estos efectos químicos
que crean emociones, están deteniendo el progreso o el avance de tu salud. Pero cuando tú cambias esto y promueves la liberación de hormonas y efectos químicos que van a crear nuevas emociones más saludables, tú promueves la salud. Quiere decir que todo lo que entonces tiene que ver con una sustancia química que pasa por las neuronas está creando un efecto en ellas. Así es. Fíjate que ayer vi en la televisión una mujer de 104 años que le pedía a los hijos que quería lanzarse de un paracaídas con un profesional. Uh-huh. Tenía 104 años. Los hijos creyeron que esta mujer estaba loca. Los médicos la examinaron, los cardiólogos, etcétera, y la declararon en perfecto estado para poderse tirar del paracaídas. Sí. Pero dijeron que era el deseo que ella tenía, el pensamiento de salud, de juventud que tenía, Exacto. que le había renovado todo su sistema. Así es. Uh-huh. Exacto, ese es un buen ejemplo, fíjate el que tú has puesto, porque eso es así. Nuestros pensamientos, cuando nuestro estilo de pensar, nuestra manera de pensar se vuelve más positiva, pensamientos más saludables, más esperanzadores, promueven la salud. Y no solamente promueven la salud, rejuvenecen, ¿verdad? Porque cuando tú estás saludable, tú te rejuveneces. El cerebro está rejuvenecido y el cerebro interviene en los demás sistemas del cuerpo, Uh-huh. rejuvenece el corazón, rejuvenece tu aparato digestivo, aparato respiratorio, tu sistema inmunológico. Entonces todo tu cuerpo empieza a responder a un efecto rejuvenecedor que tiene su origen en el cerebro, en tus pensamientos. Si una persona, fíjate, contrario a esto que tú acabas de contar de esta mujer, si una persona empieza a tener pensamientos de que ya la vida acabó para él, de que ya no hay esperanza, de que es mejor morir, esta persona no llega a los 104 años. O llega completamente enferma, amargada, Uh-huh. frustrada, con una salud muy deteriorada. Que hubiera sido mejor morirse. Así es estar muerto en vida. Entonces, al contarte lo de esta mujer de 104 años, no ando yo muy errada, porque yo sueño con saltar, valga la redundancia, en un saltarín de esos que ponen en los centros comerciales, sí. Pero que fueran las cuerdas para gente para mayor, adultos, para sí adultos, los hay. Y que no me lanzaran tan alto como a los niños, pero sueño con saltar en un saltarín. Habrá que llevarte a uno para adultos. Sí, y yo creo que todo esto te rejuvenece. Por supuesto, Uh-huh. porque en ese momento tus pensamientos van a ser tan alegres, tan de disfrute, que vas a liberar tantos mensajes químicos entre tus neuronas, uh-huh, que va a aumentar, fíjate, la transmisión de sustancias químicas hormonales que van a traer salud a tu cerebro y a tu cuerpo. Te vas a rejuvenecer. Y voy a buscar novio y voy a hacer mi boda. Eso también puede ser. Entonces, jamás. Esa parte ya terminó para ti. Sí. Entonces, fíjate, estos pensamientos, estas redes de memoria, de pensamientos más sanos, además de que lo que decíamos antes, rejuvenecen, está demostrado que incrementan la inteligencia y la creatividad de los lóbulos frontales, porque crean un fundamento neurológico más fuerte en el cerebro. Entonces, este fundamento neurológico aligera y facilita la transmisión de mensajes nerviosos. Uh-huh. Al contrario de lo que sucede, fíjate, cuando estamos muy llenos de pensamientos negativos, de pensamientos tóxicos, bloquean la capacidad de pensar con claridad. Te bloquean tu capacidad de pensar como en un momento en el que tú estás bien pensarías. Uh-huh. Y son entonces, fíjate, bloqueos propios de estados de estrés y de agotamiento, de cansancio, uh-huh, donde la persona te dice, tengo tupida la mente, me he quedado en blanco, me bloqueo, pierdo la memoria, no me concentro. Hay redes en su cerebro
neuronales que están teniendo mayor control y son los pensamientos tóxicos. O sea que la mayoría de veces que tenemos fatiga, la fatiga es cerebral, en la mayoría de veces. Sí, claro, y pasa al cuerpo, ¿verdad? Pasa a tu sistema del cuerpo, pero empieza en el cerebro. Entonces, cuando decimos esto, ¿quién no quiere ser más inteligente? ¿Quién no quiere ser más creativo? ¿Quién no quiere que sus lóbulos frontales, que es nuestra capacidad de raciocinio, de pensamiento lógico superior, quién no quiere que ellos funcionen a su máxima potencia? Esto es crecer, fíjate, ¿verdad? Es crecer como personas y es crecer fisiológicamente determinado. Esto está sucediendo no solamente porque tú lo imagines, es algo físico que está sucediendo en tu cuerpo, en tu cerebro. Fabiola, al conversar sobre todo esto, estamos hablando de la neuropsicología o la neurociencia, que según tengo entendido es una ciencia joven que más o menos tiene unos 20 años. Así es, sí. Y entonces la neurociencia nos da un soporte, un substrato, ¿verdad? Físico, donde podemos ver realmente las funciones reales, la existencia real de los pensamientos y de las emociones en el cerebro. Esto es lo revolucionario de la neurociencia, ¿verdad? Que muchos años atrás pensábamos, bueno, los pensamientos existen, deben de estar ahí, las emociones también deben tener alguna existencia, pero no le podíamos dar una respuesta concreta y material a esto. La neurociencia nos permite eso. Y por eso, fíjate, cada vez esto nos apoya en el conocimiento de que nosotros, como seres humanos, somos desafiados a una elección. Podemos elegir. Entonces, yo elijo pensamientos que van a liberar estrés, porque el estrés es el resultado directo de pensamientos tóxicos, negativos. Entonces, yo voy a liberar estrés, con lo cual mi vida va a ser más, mi forma, ¿verdad?, de pensar y de sentir las cosas va a estar más bloqueada, me voy a sentir más cansada, todo me va a costar más esfuerzo, como el que lleva una carga, o mis pensamientos me van a dar una mente más clara, más serena, más despejada, más creativa, con más capacidad resolutiva, que genera además emociones de calma y de bienestar, y en consecuencia un cuerpo más sano. Fabiola, ¿qué tan importante es el descanso? El descanso, cuando tú decís, voy a oír música, me voy a recostar y voy a descansar. La mayoría de personas ahora dicen, yo no tengo tiempo para eso. Tengo que trabajar y trabajar más, y entre más trabaje, más productivo o productiva voy a ser y voy a poder pagar o consumir todo lo que necesito. Pero allí te estás fundiendo. Así es. Te estás fundiendo físicamente y emocionalmente. Así es. Entonces, esa es la respuesta. Este tiempo para descansar es vital. Así es. Es parte de estar sano. Exactamente. Para poder funcionar mejor. Exactamente. Entonces, cuando nos hacíamos las preguntas del inicio, ¿verdad? ¿De qué necesito descansar y cuál puede ser para cada uno de nosotros ese descanso ideal? Nuestra respuesta, fíjate, es cada día está en lo que pensamos y en permitirnos espacios para pensar bien. Esta es la mejor forma de descanso que cada uno de nosotros nos podemos regalar. Y no solo creo que es un regalo, fíjate, es una especie de deber con nosotros mismos, porque somos los responsables de cuidar de nosotros mismos. Yo creo que cuando tú empezás el día, es importante repetirse a uno mismo. Este día va a ser uno de los días más bonitos de mi vida. Voy a estar saludable. Voy a lograr los objetivos que me he trazado para este día. Sí. Y la mente está escuchando. Cuando tú te dices eso a ti misma, fíjate, en tus ramas de las neuronas, en tus dendritas, se está produciendo una reacción eléctrica, química, real,
que está generando entonces estas respuestas químicas que van a dar lugar a emociones de calma, de autocontrol, de satisfacción, de bienestar. Tu mente va a pensar con más creatividad y más serenidad. Tendrás mayor capacidad de enfrentarte a las situaciones y de ver con claridad respuestas o maneras de enfrentarlas. Por lo tanto, tú tendrás un buen día. Ahora te voy a hacer otra pregunta. El mundo va en una velocidad sin precedentes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros manejar este ritmo de vida que se nos está imponiendo? Un ejemplo, tú estás viendo una noticia en televisión o un programa diferente, pero en la parte inferior de la pantalla estamos asimilando una información diferente. Aquí el cerebro está trabajando doblemente. Vamos a hablar en posteriores programas, ¿verdad? Vamos a hacer una serie sobre este tema y ahí vamos a hablar de formas concretas, porque sí es necesario que aprendamos a descansar. Y a descansar, como hemos dicho, en los pensamientos. Cómo lograr esto en un mundo agitado como el mundo de hoy. Sí, porque se nos dice, no aceleremos mucho los carros, no aceleremos las maquinarias, pero el humano está olvidando la maquinaria humana, el cerebro. Así es. Bueno, mis amigos, mis amigas, hemos tratado el inicio de la ciencia de la neuropsicología o neurociencia. En programas posteriores seguiremos adentrándonos. Esto será vital para nuestras vidas. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía, como tienes tú. Mis metas y mis logros por él no conseguía, igual que tú. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Muchísimas gracias, Fabiola. Y que Dios bendiga a todos nuestros radioyentes. Hasta pronto.